Sí, profe. Genial, buenísimo. Después no sé si estuvieron viendo el material y vieron los otros gráficos. ¿Sí? Sí, profe. Aquí tenemos, por ejemplo, una función racional que cambia en cuanto al formato. Vieron que esta función racional tiene un -3, es decir, tiene un valor numérico en el numerador y abajo, en el denominador, tiene el polinomio. ¿Sí? A diferencia del anterior. Vieron que el anterior nos aparecía este formato. ¿Sí? Entonces, ustedes acá, a ver si la puedo colocar aquí. ¿Ven el formato que cambia totalmente? Sobre todo en el numerador. En el numerador no nos aparece, como aparecía antes, un polinomio. Nos aparece directamente un número, una constante. ¿Sí? Son funciones racionales, perdón, proporcionalmente inversas, ¿sí? En la diferencia, en el numerador, después del denominador, sigue siendo así, tal cual, un polinomio de por medio. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? En cuanto al formato. Sí. ¿Ven? Que aquí arribita, en lo que es el numerador, nos aparece ese -3. En cambio aquí nos aparece ya un polinomio. ¿Sí? Esa vendrá a ser una diferencia. Y lo que puede aparecer en el práctico, ¿sí? En cuanto a eso, lo único que cambia por allí en cuanto a esto es solamente lo de la asíntota horizontal, ¿sí? Que ya no voy a tener un valor numérico que acompaña a la X, entonces allí considero ya que es un 0 la asíntota horizontal. Cada vez que a ustedes les aparezca un valor numérico en el numerador, ustedes van a saber ya de antemano que su asíntota horizontal es igual a 0, ¿sí? Esa vendría a ser una particularidad de este tipo de funciones. Siempre que se dé así. Siempre que se dé así. Yo acá, por ejemplo, tuviese un 2, lo mismo. Mi asíntota horizontal va a ser igual a 0, ¿sí? Porque no tengo X. No tengo X arriba y allí es donde pasa a ser un 0 directamente. Y 0 sobre algo es 0. Es 0. ¿Sí? Sí. Eso es en cuanto al formato. Por eso me interesa también que ustedes puedan reconocer los formatos de las funciones racionales. Aparte de que sabemos que es un cociente entre polinomios y demás, también puede ser un cociente entre una constante y un polinomio. Entonces allí es donde cuando aparece una constante, ustedes ya de antemano van a saber que su asíntota horizontal es igual a 0. Bien, bueno, vamos a borrar esta. Vimos ahí el formato, hicimos la comparación. Y aquí es donde les aparece esta función racional. Y lo que tenemos que determinar, a ver si esto me deja. Es justamente la asíntota vertical y la asíntota horizontal. En cuanto a asíntota vertical, recuerden que ustedes sacan el denominador de esa función y lo expresan, y lo que hacen justamente es despejar la X. ¿Sí? Lo igualan a 0 y despejan la X. Cuando ustedes despejan la X, esa X les va a dar igual a 1. ¿Sí? Esperen que quería proyectar la... A ver, no me deja. No. No, quería hacer dos cosas al mismo tiempo y no me deja. No se puede. Bueno. No me deja la tablita, la pizarra. Tenía una pizarra, pero bueno, vamos a ir variando entre la pizarra y el archivo. Entonces, acá lo que hacemos es, vamos a, justamente, hacemos X, vamos a insertar la ecuación.
¿sí? Ustedes van a extraer el denominador de la función y allí es donde van a expresar x menos 1 igual a 0, ¿sí? Ese era el denominador de nuestra función, esto. Eso es lo que ustedes van a sacar por fuera de la función. Es como que extraen el denominador. ¿Para qué hacemos esto? ¿Recuerdan para qué hacíamos esto? Para sacar la asíntota horizontal. No, vertical. La vertical. Vertical, Sí, para sí. sacar la asíntota vertical. Muy bien. Entonces allí, cuando hacemos esto, nos va a quedar justamente que la x ustedes despejan y aquí les queda que x es igual a 1. El 1 que está negativo pasa al otro miembro como positivo y les queda que x es igual a 1. Entonces de allí ustedes despejan esa x y obtienen justamente la asíntota vertical. Esperen que alguien quiere ingresar. Acá, bien. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguien presenta dificultad en esto? Esa sería la línea puntuada, ¿no? La línea punteada, sí. Esa recta. Recuerden que las asíntotas son rectas. Pueden ser rectas verticales, pueden ser rectas horizontales. En nuestro caso es una recta vertical porque la asíntota es vertical, ¿sí? Que justamente es esto. Esta línea punteada, ¿sí? Como la recta esta, que está representada por esta línea punteada, corta el eje X en un determinado valor, en este caso en X igual a 1, por eso la ecuación de toda asíntota vertical va a ser X igual a 1. ¿Sí? ¿Lo comprenden a esto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Genial. Y la asíntota horizontal, habíamos dicho que su ecuación es I igual a algo. ¿Recuerdan? Ah, me olvidé de poner la ecuación. Entonces vamos a poner la ecuación con esto. Entonces, I igual a algo. Siempre va a ser así lo que es asíntota horizontal, la ecuación. En nuestro caso, ese algo, dijimos, es la división entre el coeficiente que acompaña la variable x del primer polinomio y el coeficiente que acompaña la variable x del segundo polinomio. ¿Qué nos pasa en este caso en particular? Arriba nosotros tenemos una constante que puede ser positiva o negativa. En este caso tenemos una constante, un número, que es negativo. Por lo tanto, yo no tengo un valor que acompañe a la x. ¿Sí? Entonces yo allí digo que la asíntota horizontal es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que esa asíntota horizontal coincide, coincide con el eje X. ¿Sí? Coincide con este propio eje X que tenemos aquí. ¿Lo ven a esto? Y en ese caso habrían infinitas raíces. No tendríamos raíces, Ah, porque la función no está definida para lo que es no, I igual a 0. claro, Yo por las asíntotas no tengo función. bien. Entonces, en este caso puede llegar a pasar, era lo que todavía no habíamos, a lo que todavía no habíamos llegado, es que puede llegar a pasar que ustedes tengan una función racional que no tenga raíces o que no tenga ordenada al origen, ¿sí? Por un lado, no tengo raíces, no tengo ordenada al origen, o tal vez no tengo ninguna de las dos, no tengo, al mismo tiempo no tengo raíces ni tampoco tengo ordenada. Puede llegar a pasar esto. O puede pasar que sí tenga ordenada al origen, como es nuestro caso, pero no tengamos raíz.
Entonces, cuando se dan este tipo de situaciones, analizando la función, ven que aquí yo no tengo raíz. Recuerden que la función racional son las hipérbolas. Esta hipérbola está representada por lo de color azul, la curva de color azul. ¿Lo ven a esto? Esa es nuestra función racional. Entonces, esa función racional no está atravesando en ningún momento al eje X. ¿Eso lo aprecian? Tengan en cuenta que estas son las hipérbolas, lo que está en azul. Esta es una de las curvas. Y aquí tenemos la curva simétrica. Entonces, lo que está representado en azul es la función racional. Esa función, como no está cortando al eje X en ningún punto, sino que se está acercando mucho al eje X, pero no lo corta, no lo atraviesa, la función no tiene raíz. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Genial, buenísimo. Entonces, ¿qué hacemos en este caso cuando tenemos que ir reconociendo elementos? No tiene raíz. Le vamos a colocar. Cuando no tiene, directamente ponemos no tiene determinado elemento. En este caso no tiene raíz. ¿Sí? Después del mismo gráfico ustedes pueden ya determinar la ordenada al origen. ¿Cuál sería nuestra ordenada al origen? Cero coma tres. Muy bien. ¿Recuerdan todos esto? Que es cuando la gráfica de mi función, es decir, la curva de la función, atraviesa en algún punto al eje Y. ¿Sí? Si nosotros nos centramos en el gráfico, ¿ven? Aquí, nosotros decimos, bueno, en este caso viene la curva, podemos ir viendo el recorrido en forma visual y decimos, bueno, esta curva en sí está avanzando, es creciente, pero ¿qué sucede? En un momento lo que hace es atravesar al eje Y. Acá tenemos al eje Y. Lo atraviesa en un punto y ese punto es 0,3, por lo tanto es la ordenada al origen. ¿Sí? ¿Eso lo ven todos? Si alguien no lo ve, me dice, ¿sí? ¿Alguien no ve este tema de la ordenada al origen o de la raíz? Estamos repasando elementos que ustedes ya conocen asociados a otras funciones, a la función lineal y a la cuadrática. Y bueno, ahora lo estamos asociando al mismo concepto, o sea, el concepto no cambia, sigue siendo el mismo, pero asociado a otro tipo de función, a lo que es la función racional. Pero el concepto nunca va a cambiar, ¿sí? La ordenada a la origen la sacamos poniendo a x en cero. Exacto. Si vos lo querés sacar en forma analítica, la función, acá arriba. Lo que hacemos es, para ordenar al origen, yo lo que voy a hacer es decir, x es igual a 0, ¿sí? Entonces, el y, ¿cuánto vale? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer con esta relación? Cuando yo digo x es igual a 0, entonces, ¿y cuánto vale? Voy a ir a mi función y donde esté la variable x, yo voy a reemplazar por 0. Entonces, yo digo, acá tengo a lo que es x, ahí reemplazo por 0. ¿Sí? Entonces yo digo, menos 3 dividido menos 1, ¿sí? Porque 0 menos 1 es menos 1. Menos 3 dividido menos 1 me va a dar 3.
Sí. ¿Sí? Entonces allí es donde decimos, ¿cuánto nos da esto? Ahí es donde nos preguntamos. Voy a dejar eso, así les queda ya en el archivo. Después ya les comparto este archivo con la información. Les queda que y es igual a 3. ¿Sí? Esto sería lo que tenemos acá, lo que nos tenemos que preguntar cuando queremos determinar la ordenada al origen, ¿sí? Ustedes allí se van a preguntar esto, ¿sí? Y van a igualar a x igual a 0 para poder sacar la ordenada al origen. ¿Bien? Sí. Después, gráficamente, o sea, cuando yo no tengo que tal vez realizar cálculos, porque a mí me están dando todo el gráfico, y yo tengo que extraer la información del gráfico. ¿Todos ven esto? Lo de la ordenada al origen, lo de la raíz, lo de las asíntotas. O alguien tiene dudas, que dice, bueno, mira, yo no entiendo esto de las asíntotas, o no entiendo la raíz, no entiendo la ordenada. A través del gráfico. ¿Vamos bien con esto entonces? ¿Están todos callados? Profe, ¿y Todos se así. sacan de una manera particular o se va saliendo de acuerdo a los diferentes puntos que vamos sacando y graficando? Ahí encontramos las raíces. Sí, pero cuando a vos te dan un gráfico y vos no tenés que hacer ningún tipo de cálculo, sino que te dan solamente el gráfico. Vos a través del gráfico, ¿lo ves a esto? Sí, ¿Sí? sí, sí. Bien. ¿Los demás lo ven a esto a través del gráfico? Sí, profe. Y siempre tengan el cuidado de cómo expresan los elementos, ¿sí? Porque acá tienen que tener ese cuidado de colocar x igual a 1, de colocar y igual a 0. Ustedes no pueden poner 0 solito allí. O de decir, bueno, y la raíz es 3. Entonces la raíz es un punto, tiene coordenadas, ¿sí? O pueden poner y igual a 3 como raíz, siendo x igual a 0, ¿sí? Pero siempre expresando en forma correcta los elementos. Bien. ¿Qué nos falta? Analizar. Tenemos acá asíntotas. Bien. Vamos a analizar el dominio. Si ustedes observan este gráfico, pónganse en esta tarea. Observan solamente el gráfico. ¿Sí? No hay ningún tipo de cálculo. No hemos determinado nada de eso. Solamente me dan este gráfico, así. Y a mí me dice, bueno, ¿cuál es el dominio de la función? ¿Ustedes qué dirían con respecto al dominio de la función? Teniendo el concepto del dominio. ¿Sí? Todos los reales menos 1. Muy bien. Muy bien. Serían todos los números reales menos el x igual a 1. ¿Sí? Por eso ponemos todos los reales menos el 1. O se expresa como conjunto también. Como ustedes lo quieran expresar. Así ustedes son libres en eso. Como conjunto de decir, bueno, desde menos infinito a 1 y de 1 a más infinito. Estoy diciendo lo mismo. ¿Sí? ¿Eso lo ven? Sí, profe. Alguien que me explique cómo hace para observar el dominio a través del gráfico. Son todos los que pasan por el eje X Muy bien. y hasta Sí, donde corta y después sigue. muy bien. Cuando hablamos del dominio, recuerden siempre el concepto. Son todos los valores de X para los cuales existe la función o está definida la función. ¿Sí? ¿Qué sucede con esto? Me está diciendo para los cuales la función está definida.
para los cuales la función existe. Y nuestra función, habíamos aclarado al principio, son las ramas de color azul, ¿sí? Es la curva azul en este caso. Eso es nuestra función racional, las curvas, las hipérbolas. Entonces, mi hipérbola existe para todos los valores de x, porque viene desde menos infinito y demás, pero no existe porque no hay hipérbola definida para x igual a 1. Aquí yo no tengo gráfica, tengo la asíntota. ¿Sí? O sea que ese valor de x es el que tenemos que excluir, por decirlo así, del dominio de la función. Porque mi curva azul no está pasando en ningún momento por el x igual a 1. ¿Sí? ¿Se comprende eso cuando hablamos del dominio? ¿Están vivos, chicos? ¿Ahí? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Sí, profe, a veces le Bueno. contestan por el chat. Se Por eso. tomaron el fin de semana largo. O están merendando. Seguro que algunos están merendando tomando mate. Sí, profe, a veces le contestan por el chat, por eso. Ah, porque yo el chat no lo puedo ver al mismo tiempo que estoy proyectando. Tengo que salir de acá. Como el lío que fue ayer con seguridad, que salía de ahí, entraba por allá y todo hacía ruido. ¿Se acuerdan ayer? Era terrible ayer. Así, lo pueden expresar de esta manera, los reales menos el 1. ¿Sí? Cuando ustedes dicen los reales menos 1, en esas llaves tienen que colocar valores de x. ¿Sí? Entonces, no es que yo coloco x igual a 1, sé que voy a poner los reales menos el 1. Sabemos que como estamos hablando del dominio, estamos hablando de ese valor x igual a 1. ¿Se comprende? Sí, profe. Otra manera era con... Uy, se voló esto. Acá. Bueno, es con los intervalos. ¿Sí? Entonces, ¿qué intervalos tenemos aquí? Menos Dijimos, muy bien, exacto. Desde menos infinito, uy, me lo tomo re chiquitito. Desde menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta 1. Hasta 1, muy bien. Recuerden que ustedes ingresan de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, al ingresar de izquierda a derecha, es allí donde van a tener esa restricción. Hasta 1. Y después de allí, unión. ¿Sí? ¿Unión quién? 1 más infinito. Muy bien. Desde 1, esperen que alguien quiera ingresar. A ver, ah, Cecilia. Hola Ceci, ¿cómo estás? Y acá desde 1 a más infinito, ¿sí? Lo que ustedes me habían dicho recién. Esta manera que ustedes tienen aquí es la misma forma de expresar el dominio, pero con conjuntos de intervalos, ¿sí? El dominio ustedes lo pueden expresar como lo que escribimos hace un ratito, todos los reales menos el 1, es decir, la función existe para todos los números reales, excepto para el x igual a 1, ¿sí? Esa es una manera de expresar. Y la otra forma es justamente con esto, ¿sí? Mediante intervalos, de observar desde dónde viene mi función, hacia dónde va, ¿sí? Y desde dónde en sí
que en este caso ese valor lo va a dar la asíntota vertical. ¿Sí? Entonces ustedes van a decir desde menos infinito, como me dijeron, hasta 1, ¿sí? Y desde 1 a más infinito. Ese sería el valor del dominio. El valor del dominio siempre, chicos, está asociado para una función racional con la asíntota vertical. Tengan en cuenta eso, lo vamos a anotar igual, así yo después ya les comparto el archivo y les queda toda esta información y lo que estuvimos trabajando. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas con esto? Alguien que diga, bueno, yo no veo esto, no lo veo gráficamente, no sé cómo sacar el dominio. Profe, ¿eso siempre va a ser optativo? Cada uno elige si pone real, todos los números reales menos el punto que sea, ¿cierto? O directamente como conjunto. Sí, va a ser optativo. Ustedes eligen qué les parece más práctico. ¿Sí? Lo que sí deben conocer las dos opciones. Y que esas dos opciones hacen referencia a lo mismo. En el vocabulario matemático están justamente expresando lo mismo, pero de diferentes maneras. Y ustedes eligen lo que les parece más práctico, ¿sí? ¿Dudas con esto? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, nos falta analizar la imagen de la función, ¿sí? La imagen de f de x, porque así se llamaba la función se puede llamar f de x, g de x, ¿sí? W de x, lo que ustedes quieran, no hay problema. Siempre ustedes van a observar qué les están dando, ¿sí? ¿Cuál es el nombre de la función? En nuestro caso se llama f de x, ¿sí? Acá puede haber una g, una w, una z, cualquier letra, porque estamos justamente denominando la función de determinada manera. Por lo general lo que más usamos es la f y la g, ¿sí? Entonces cuando ponemos imagen de f de x y allí vamos a colocar la imagen. La imagen de nuestra función siempre la vamos a observar entrando al gráfico de abajo hacia arriba y observando los valores de y para los cuales está definida la función. ¿Sí? ¿Cuál sería nuestra imagen? Recordando este concepto. Sería, por ejemplo, menos infinito a 0. Muy bien. Sí, desde menos infinito tenemos función. Voy desde acá, desde valores cada vez más chiquititos, indefinidos, y voy avanzando a través del eje y la función existe hasta ese y igual a 0, que es nuestro eje x. Que aparte de ser esto, ¿qué más era? La asíntota horizontal. La asíntota horizontal. Muy bien. Entonces, nuestra imagen va a ser justamente esto, todos los reales menos el 0. ¿Sí? O lo que también se puede mencionar es desde menos infinito hasta 0. Y después, ¿qué más? ¿Terminaría allí? Se le pone unión 0 hasta más infinito. Bien, unión 0 a más infinito, porque no nos tenemos que olvidar la rama en sí de la función que está por arriba. Aunque la curva, esta hipérbola en sí, está conformada por la curva que tenemos por debajo del eje X y la curva que tenemos por encima del eje X. Entonces, cuando vamos a manejar lo que es la imagen a través de un conjunto de valores, no nos tenemos que olvidar justamente la curva que tengo por encima del eje X. ¿Sí? Porque recuerden que siempre vamos a entrar para observar la imagen de una función, cualquiera de esas sean, vamos a entrar de abajo hacia arriba. ¿Sí? Entonces,
volcar esto en el archivo, dijimos todos los números reales menos el 0. ¿Todos ven esto? ¿O alguien no lo ve? Me dice. Sí, se ve, profe. ¿Se ve? Genial. ¿Ven? Y después la otra posibilidad, a través del conjunto de valores que integran la imagen de la función, tenemos esto, desde menos infinito hasta 0 y desde 0 a más infinito. Y esto vemos que está asociado a lo que habíamos hablado hace un ratito, que es nuestra asíntota horizontal. ¿Sí? Entonces, siempre la imagen de la función racional va a estar asociada a la asíntota horizontal. Y el dominio de la función está asociado a lo que es la asíntota vertical. ¿Todos ven esto? ¿Alguien no lo ve? Es como mucho menos, o sea, menos cálculos este tipo de gráfica que la de cuadrática, ¿no? O sea, como números, hacer cálculos. Claro, tal cual. Sí, porque la cuadrática tenemos la fórmula del señor Bhaskara, ¿sí? Que era un matemático. Y lo que hace él es crear una fórmula para determinar justamente las raíces de la función. Y después determina otra fórmula para sacar el vértice. ¿Sí? Fórmulas bastante complejas, porque nosotros el vértice lo sacamos en ese momento. Lo que hicimos fue la fórmula de X, pero no usamos la fórmula de Y, que es bastante compleja. Lo que hicimos fue utilizar la misma función que nos daban y allí reemplazar por el valor de X. ¿Se acuerdan? Es una metodología más simple, más sencilla para llegar al mismo resultado. Así no recordábamos tantas fórmulas. ¿Sí? Aquí lo que puede resultar un poquito, tal vez, engorroso, es cuando ustedes tengan que graficar. O sea, cuando no se le brinde la función para analizarla. Es decir, no les brinde el gráfico para que ustedes analicen a la función, ¿sí? A través del gráfico, sino que se dé lo inverso. Yo les brinde la función racional y ustedes tengan que graficar. Por allí lo que va a resultar un poquito, no sé si complicado, tal vez que complicado no, pero sí esto de construir la tablita con los valores de X, con los valores de Y, y asignar los valores correspondientes para poder tener estos puntos, ¿sí? Y poder construir las hipérbolas. Entonces allí es donde tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando armamos, por ejemplo, la tabla, que ahora vamos a hacer algo de esto. Entonces cuando armamos una tabla, supónganse que a mí me dan esta función, pero no me dan el gráfico para analizar, sino que yo tengo que construir el gráfico y después de construir el gráfico, analizarlo. Entonces allí es donde puede llevar un poco más de tiempo, sobre todo porque ustedes van a construir una tabla de valores y esa tabla de valores tiene valores estratégicos. No es que yo tiro cualquier valor de X, ¿sí? Porque a mí me gusta determinado valor. No, tengo que ser estratégica en el valor de X que voy a elegir para colocar en la tabla, ¿sí? Y partíamos de la asíntota vertical. ¿Se acuerdan de esto? Sí, profe. Que después ¿Y les qué da- hacíamos? ¿Qué valores tenemos que colocar allí? partíamos de la asíntota vertical y después unos valores más chicos y otros valores más grandes. Muy bien. ¿Más chicos y más grandes de que quién? X. De la asíntota vertical. Muy bien, del valor de la asíntota vertical. O sea, yo que tengo que descubrir siempre cuál es mi asíntota vertical. ¿Sí? A partir de ese valor de X que descubro que es mi asíntota vertical, yo tengo que dar dos valores, o tres, los que ustedes quieran, los que les parezca más práctico. Pero yo puedo dar dos o tres valores mayores que 1 y tres valores menores que 1.
¿Sí? Allí es donde está la clave en cuanto a la construcción de las hipérbolas. ¿Sí? No es que yo brindo cualquier valor de X. Claro, en Entonces, este caso es mayores que 1 y menores que 1 porque está analizando esta función. claro, Si exacto. no, sería mayores que la asíntota vertical y menores que la asíntota vertical. Exacto. Que es, Sí. Siempre es así. Esa sería la estrategia. ¿Sí? Bien. Si yo, por ejemplo, tengo la tablita, esa tablita, cuando la voy a construir, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es decir, valores de X, valores de Y. ¿Sí? Y en esa tablita, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, el 1, el X igual a 1, es mi asíntota vertical. ¿Sí? Yo ya sé que allí tengo asíntota vertical. Entonces, doy dos valores mayores que 1. 2, 3. ¿Sí? Dos valores menores que 1. 0 y menos 1. Para pensar estos valores, siempre acuérdense del eje, ¿no? Que ustedes ya conocen. Ustedes conocen este eje X. ¿Lo ven? Entonces dicen, si yo estoy acá, voy a dar dos valores mayores que 1, 2, 3 o 4, tal vez quiero dar 3 valores o 4, ustedes eligen cuántos, y voy a dar 3 o 2 valores menores que 1. Entonces decimos 0, menos 1, menos 2. Alguien puede decir, yo quiero dar valores fraccionarios. Bueno, puede dar valores fraccionarios. Por allí nos conviene más los enteros, para hacer más rápido los cálculos y demás. Pero ustedes pueden dar el valor que más les guste, pero siempre teniendo en cuenta este X igual a 1. ¿Sí? Eso es fundamental. No es que doy cualquier valor de X, sino que tengo que tener en cuenta en dónde está mi asíntota vertical. ¿Sí? Y desde allí van a... Esto no sé por qué voló arriba. Vamos a ponerlo acá. Entonces, tenemos a nuestra función que es esta. ¿Sí? Entonces allí ustedes van a ir dando valores a lo que es la variable X, porque eso es lo que me está diciendo la tabla. Usted le da valores a la variable X y de allí va descubriendo los diferentes valores de Y. Cuando X vale menos 1, ¿cuánto vale mi función? Eso es lo que nos vamos preguntando al construir esta tabla. Y para saber cuánto vale la función, yo tengo que reemplazar ese valor de X en la función que me dieron. ¿Sí? ¿Me van siguiendo con eso? Entonces, Sí, si a profe. mí- bien, genial. Entonces acá me dice X igual a menos 1. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a mi función y digo menos 3 dividido, ¿sí? Acá podemos irlo escribiendo a esto igual, así nos va quedando, si ustedes quieren, y hacerlo más completo, así ya les queda esto bien. Entonces, decimos menos 3, y acá en vez de X, ¿qué voy a colocar? Menos 1, ¿lo ven? Y ahora hago el cálculo, ¿sí? Pero vamos a agrandar la tabla, ¿sí? ¿Ven? Entonces ustedes dicen menos 3 dividido menos 2, porque menos 1 es menos 2. Nos va a dar 3 medios. Y 3 medios sabemos que es, ¿cuánto? 1,5, ¿verdad? Que quiero hacer las dos Sí, cosas profe. al mismo tiempo y no se puede todo al mismo tiempo en la virtualidad. Yo digo, tengo 3 medios. Bueno, ese 3 medios es igual a, esperen que la tabla vamos a ir agrandando. A ver. Ahí. Esto nos da 1,5. ¿Sí? ¿Lo ven allí? Lo que vamos haciendo. Sí, profe. Bueno, me alegro. ¿Cuántos minutos me...? Ah, me quedan 7 minutos. Acuérdense, chicos, Bien. que cuando se corte la llamada ingresamos al otro link.
el que les pasé en el grupito, ¿sí? Y así nos volvemos a conectar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Lo mismo hacemos con x igual a 0, ¿sí? Y con x igual a 2 y a 3. En 1, ¿qué nos va a pasar cuando hagamos el cálculo? Debería de dar lo que es la asíntota vertical. ¿Y qué va a pasar con el valor de y cuando yo haga el cálculo? Debería de ser 0. ¿Seguro que nos va a dar 0? ¿Quieren que lo hagamos? ¿No da 3? ¿En x igual a 1? ¿Nos da error? No, en x igual a 0. Ahí alguien dijo, ¿Nos da error? nos da error, exacto. ¿Por qué nos da error? Es un concepto que todavía no vimos. Pero ¿por qué piensan ustedes que les va a dar error? Porque El no hemos cálculo. definido y sobre lo que es esta función. Exacto. No tengo definida la función para la asíntota vertical. Por la asíntota vertical, por ese valor de x igual a 1, no pasa la función. ¿Sí? Solamente lo que hace la función es acercarse mucho a ese x igual a 1, se acerca mucho a la función, pero no lo toca ni tampoco lo atraviesa. Entonces, para ese valor de x no existe la función racional. ¿Sí? Eso nos está diciendo, para ese valor de x, que es x igual a 1 en nuestro caso, no existe la función racional, o no está definida la función racional. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo esto, el de 0 lo habíamos hecho hace un ratito, ¿se acuerdan? Para la ordenada al origen. Pero yo cuando tengo acá y digo, quiero reemplazar el x igual a 1, yo reemplazo el x igual a 1. Y a mí lo que me queda aquí es esto, miren. Que ya después cuando veamos límite de funciones, vamos a ver esto. Y allí vamos a hablar de... Me queda menos 3 dividido 0. Si alguien hace el cálculo, a esto, en calculadora además, les da más error. ¿Sí? ¿Qué significa esto en realidad? En sí yo tengo un número sobre 0 y esto va a tender, a eso hace referencia cuando hablamos de un límite, tiende en sí a infinito. Yo siempre que tenga un valor, ¿sí?, sobre 0, me está diciendo que esto tiende a infinito. ¿Sí? Para nosotros, hasta el momento, porque todavía no vimos límite de funciones, que ya nos queda un tema más y después ya vamos a ver límite de funciones, allí vamos a comprender esto, y de lo que estamos hablando, que cuando tenemos una asíntota vertical, justamente allí lo que tenemos no es función definida, sino que es una recta que está indefinidamente en sí establecida para infinidad de valores. ¿Sí? Entonces, por eso es que acá cuando hablamos de un número sobre 0 hablamos de infinito. ¿Sí? Pero bueno, hasta el momento para nosotros es que allí tenemos una asíntota vertical. ¿Sí? Y nos da algo que no podemos resolver. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, profe. Entonces acá esto Sí. es nuestra asíntota vertical hasta el momento. Después ya cuando veamos límite vamos a regresar a esto que hemos estado viendo con la función racional y la exponencial y demás, y vamos a justamente construir el conocimiento a través de los límites, porque a través de límites vamos a poder construir la definición de asíntota. Hasta el momento nosotros solamente vimos la ecuación de las asíntotas verticales y horizontales, pero esas asíntotas tienen también definiciones, y esas definiciones están asociadas a los conceptos de límite. ¿Sí?
Bien. Después, ¿qué más hacemos acá? ¿Qué tengo que hacer? Si yo digo, cuando x vale 2, ¿cuánto vale mi función? Cuando x vale 2, ¿cuánto vale mi función? Sería menos 3. Menos 3. Muy bien, menos 3. Muy bien. Yo digo, menos 3 dividido 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. Entonces acá digo, menos 3 dividido 1, menos 3. ¿Bien? Si vamos aquí, y ahora en lugar de x yo tengo un 3, ¿cuánto me da el valor? Menos 2 tercios. Muy Menos bien. 3 medios. Menos 3. Epa, pensé que tenía puesto la fracción. No. Mala mía acá. Menos 3. Voy a borrar y poner la fracción. Menos 3. ¿Sí? Y abajo, ¿qué nos queda? 2. 2. Muy bien. ¿Esto equivale a qué? Valor decimal. Menos Un medio. 1,5. 1,5. Ah, ok.